Hola, saludos, muy buenos días. Aquí estamos en tiempo de entrevista, ya saben ustedes, en esta sección denominada La Voz del Día, con nuestro protagonista que tenemos ya en el estudio número 1 de 2FM Radio, ya saben, en la 97.7, 101.0 de la FM, también radio online, las www.2fmradio.es y por supuesto este momento la entrevista que podrán ver y escuchar en el Facebook de 2FM Radio en directo. Nuestro invitado al cual vamos a presentar ya, él es Tomás Marcial Pérez, director del área de salud de Fuerteventura. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias por invitarme. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. Bien. De salud, bien, ¿no? De salud, bien, gracias a Dios. Eso es importante. Bueno, pues un repaso genérico que vamos a hacer en esta primera toma de contacto aquí en 2FM Radio, que seguro no va a ser la última, habrá muchas más a partir de ahora, con el director del área. Y bueno, pues entrando un poquito en materia, lo más reciente fue esa campaña contra el humo Mójate, ¿no? Donde a través del Club Deportivo Urbania que se ofrecieron, pues dieron una recepción a todas las personas que quisieron estar presentes y a través de los medios, pues promover un poquito esta campaña de contra el humo Mójate, ¿no? Efectivamente, la semana pasada nos uníamos a la Asociación contra el Cáncer y al Club Deportivo Urbania. Que organizaban ese reto que tenía por un doble objetivo. Por un lado, la lucha contra el tabaquismo en todas sus formas y por otro lado, la promoción de la salud a través de la actividad deportiva. Y en ese sentido, pues recogíamos por parte de Sanidad esa invitación, acudíamos ilusionados además a encontrar esa iniciativa, apoyar esa iniciativa que en realidad lo que busca es seguir los criterios de la OMS, que intenta que en el año 2030 pues tengamos humo cero. Es un objetivo bastante lejano, en el sentido de que nosotros todavía nos queda mucho trabajo por hacer en cuanto a la lucha contra el tabaquismo. Es verdad que hemos avanzado mucho en los últimos años, es decir, en Canarias hemos bajado el índice de tabaquismo de nuestra población desde un 27% escasamente en el año 2015 a un poquito menos del 20% actualmente, es decir, hemos bajado casi 7 puntos, pero es verdad que ese descenso en 8 años nos lleva más allá de 2030 para conseguir ese objetivo de humo cero en 2030, pero eso no quiere decir que no tengamos que apoyar este tipo de iniciativas, ahora con más ahínco si cabe, y intentar conseguir que ese porcentaje disminuya lo más rápido posible. En ese sentido, iniciativas como este reto de nadar para luchar contra el humo, pues hay que apoyarlo, no solamente apoyarlo, sino estar implicados en ello. Es un reto... Mojarse, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, sí. Además, hacerlo a través de promocionando el deporte, es decir, toda esa labor de promoción de la salud en las cuales estamos siempre nosotros implicados como parte de Sanidad, pues creo que aúna todo lo que desde Sanidad podemos buscar para ese tipo de iniciativas. Yo, con respecto al tabaquismo, sí quiero insistir un poco en la lucha contra las nuevas fórmulas de tabaquismo, las nuevas formas. Ahí estamos hablando del cigarro electrónico, de los nuevos vapers, otras figuras como el tema de cigarros que controlan el tema de la combustión de tabaco, etcétera, etcétera. Productos que muchas veces se nos venden a la sociedad, a la juventud sobre todo, como si fueran productos inocuos cuando no lo son. Y ya la Organización Mundial de la Salud en ese sentido nos dice que para el tabaco no hay una dosis mínima que sea aceptable, es decir, es un producto que nos daña desde la primera dosis, no hay una dosis segura, con lo cual la mejor forma de no tener problemas con el tabaco es no fumar. En ese sentido, a cualquier iniciativa que se suma en este sentido, pues siempre estaremos acompañando. Ese era un reto que queríamos visibilizar, porque además creo que tenemos que luchar activamente, porque así como a nosotros nos cuesta muchísimo hacer llegar a la juventud, sobre todo esos mensajes de lucha contra el tabaquismo, a las empresas del tabaco les cuesta muy poquito, tienen muchos medios, mucha disponibilidad, y nosotros tenemos que hacer todos los medios posibles para ir contrarrestando esas campañas de asociación de tabaquismo y en muchos casos inocuidad cuando no es así. Porque actualmente, gracias a Dios, la población se va mentalizando, ¿no?, de que fumar mata, ¿no?, y que hay que ir reduciendo ese número de personas. Sí, además lo vemos en este tipo de reducciones. Hay que decir que por parte de Salud Pública son muchas las campañas que hemos lanzado, desde espacios sin humos a espacios formativos dentro de la educación secundaria a través de la iniciativa ITES 3, que nuestros profesionales van a los centros de salud, a los colegios a informar a la gente, pero es verdad que esto es una guerra. Es una guerra que en principio creo que vamos ganando, es decir, hemos conseguido ya el apoyo social, es decir, la gente está cada vez más convencida de que el tabaquismo es un problema, que además no solamente es un problema en cuanto a que provoca enfermedad directamente, sino que además agrava
otras que podemos tener de base, y en ese sentido el debate social creo que está ganado, pero es verdad que hay determinados sectores de población, sobre todo los más vulnerables, la gente más joven, que está más sujeta a ese bombardeo de los medios y de las redes sociales, que pueden ver, les están convenciendo de que vapear no es peligroso, cuando en realidad es todo lo contrario. Desde la primera toma es un peligro ya de por sí. Así es. Exactamente, los vapers que están tan al orden del día, que vemos incluso eso, ¿no? A la gente que lo consume más joven quizás, ¿no? Y es que además constituye el primer paso. Ellos, ¿no? Hay estudios que demuestran que la gente que empieza a vapear al final termina llegando al tabaco de la forma genérica que siempre lo hemos conocido, con lo cual al final hay una relación directa entre vapear y llegar al consumo de tabaco normal. Entonces, contra eso tenemos que luchar, es decir, tenemos que luchar contra todas esas formas del tabaquismo, y en tipos de iniciativas de este tipo, donde además vamos de la mano todas las administraciones, porque yo creo que lo importante de ese acto es que se pudo ver que tanto las asociaciones contra el cáncer, el mundo deportivo, el ayuntamiento, el cabildo, absolutamente todo el mundo va de la mano en la misma dirección. Que nosotros, que en el 2030 podamos tener una sociedad sin humo. Sería interesante y muy positivo. De hecho, cómo hemos evolucionado en ese sentido, cuando recordamos que antiguamente, bueno, pues en las discotecas se fumaba, en los medios de transporte... En los hospitales, y en los hospitales, ¿no? Es decir, hemos pasado de esa figura de reconocimiento social, con el cigarro en la mano, a realmente entender que es un problema. Hasta en casa mismo, ¿no? Ya no sale... la gente fumadora se va a la ventana o al patio o fuera... Y yo creo que incluso, bueno, el hecho de que se aprobase en su momento la ley de tabaco, que limitaba el consumo de tabaco en la hostelería, etcétera, etcétera, pues ha ido contribuyendo a que esa imagen, esa percepción haya ido cambiando. Pero es verdad que falta muchísimo por conseguir. El hecho de que hoy por hoy el 20% de la población sigue fumando, un número, sigue siendo una cifra, un porcentaje muy alto, contra el que tenemos que seguir luchando. Es verdad que hemos conseguido reducir 7 puntos en 8 años, pero claro, a un punto anual prácticamente nos plantamos en el 2040 para conseguir ese objetivo que la OMS fija en el 2030. Por tanto, eso nos obliga a retomar iniciativas. Yo quiero también transmitir que todas aquellas personas que se animen a dejar de fumar, hay un programa que es el PASCAN, que es el programa de ayuda al fumador de Canarias, al cual están acogidos todos nuestros profesionales de los centros de salud. Entonces, cualquier persona que desee dejar de fumar solamente tiene que acudir a su médico de familia y él iniciará los trámites para acogerse a ese programa, en el cual se pueden acoger a medicación que les puede ayudar, y lo importante es abandonar ese hábito que en realidad no nos aporta absolutamente nada. Nada, la verdad que no. Como tampoco nos aporta la situación continua de, cambiando un poquito de tema, las gripes, famosas gripes que estamos padeciendo en Fuerteventura, que ya no sabemos si denominarla COVID, gripe, pero el caso es que vuelve a reaparecer, ¿no? De una forma... Sí, ahora mismo tenemos por ahí circulando una nueva variante que, bueno, aunque no está confirmada que esté en Canarias, lo cierto es que tenemos un repunte significativo. Estamos hablando de un incremento entre semanas del 30%, y en ese sentido, bueno, lo importante con respecto al tema de COVID, la gripe que está circulando por ahí, sobre todo el COVID, lo importante es que esa variante, aunque es muy contagiosa, tiene muy pocas complicaciones. Pero es verdad que en un entorno en el que hemos dejado a un lado las mascarillas, hemos dejado a un lado esa prevención que teníamos de no acumularnos en espacios con muchas aglomeraciones, etcétera, etcétera, pues bueno, pues está repuntando. Que no hemos mentalizado también mucho de eso, ¿no? O sea, nos hemos olvidado muy rápido. Sí, creo que estábamos tan deseosos de salir a la calle y disfrutar y de volver a tener una vida normal, que lo hemos dejado atrás con mucha facilidad. De hecho, ahora mismo encuentras pues personas estornudando que ya no toman las precauciones de estornudar contra el codo, ni siquiera de tener unas mínimas preocupaciones. Pero bueno, lo importante de todo esto es que está teniendo afectación y urgencia, pero no está provocando desbordamientos. En ese sentido, quiero transmitir tranquilidad, en el sentido de que, bueno, es verdad que hay mayor afectación, hay mayor número de casos, pero no está provocando ni colapso en los puntos de urgencia, ni exceso de ingresos en los servicios de UCI, con lo cual, en ese sentido, podemos dar por controlado el tema. Que podemos hablar de COVID, ¿no? Sí, podemos hablar. El COVID ha venido para quedarse, no nos va a abandonar, y lo que tenemos que aprender a convivir y una a variante controlar. Más de la gripe, ¿no? Bueno, es un virus distinto, pero bueno, pero bueno, ahí lo tenemos, convive con nosotros, y lo importante es que lo tengamos controlado y que no desborde nuestro sistema sanitario. Bien. A título personal, una pregunta que espero me responda con sinceridad. ¿Cree que las vacunas aportaron algo positivo a la población? Sin duda. Además se notó muchísimo. Hay que recordar que fue un antes y un después en el tema de la pandemia. En ese sentido, es verdad
que ha surgido en los últimos años, la duda de si la segunda dosis provocó más complicaciones en la población. Lo cierto es que nos salvó de la situación en la que estábamos metidos, es decir, teníamos un problema muy gordo de salud pública, teníamos una auténtica superación de todos los partes de atención sanitaria, y la vacuna vino para poner un poco de control en el tema. Yo en ese sentido quiero transmitir absolutamente la tranquilidad y la confianza en la vacunación. La vacuna es la mejor arma preventiva que tenemos en este momento, a nuestro alcance, para luchar contra todo tipo de enfermedades. Y por tanto, cuando se hace un llamamiento a la población para que se vacune, la gente debe seguir colaborando como siempre lo hemos hecho, porque hay que recordar que Canarias en particular, pero bueno, a nivel nacional también, siempre hemos sido un país que ha destacado por sus altos niveles de vacunación en la población. Es decir, la población de por sí está concienciada de que la vacuna es una medida preventiva eficaz, que sirve para prevenir la transmisión de enfermedades, y es verdad que hubo un momento de dudas, sí, sobre todo cuando nos encontrábamos con tantas vacunaciones, tantas dosis consecutivas, pero lo cierto es... Y marcas, ¿no?, diferentes, que unas podían ser mejor sí, que otras, ¿no? Bueno, pero en principio hay que tener confianza en los organismos controladores que autorizan las vacunas, y sobre todo, gracias a eso, pudimos ponerle un antes y un después, controlar la epidemia, la pandemia, y salir para adelante. Porque es verdad que bueno, muchas veces la gente olvida fácilmente que se vivieron momentos muy, muy, muy duros en el sistema sanitario, en los servicios de urgencia, en las UCI, momentos que bueno, que hicieron un poquito tambalear y poner en duda que el sistema fuese capaz de afrontar un evento como el que se nos venía encima, y sin embargo fuimos capaces de salir. Es decir, y eso, sin duda alguna, el punto de inflexión fue el tema de la llegada de la vacuna. Con esa última dosis, que es la cuarta, ¿no?, que aún se sigue administrando, además. ¿no? Sí, yo insistir en que no pongan a la gente en duda, que acudan a la vacunación. Bueno, esta semana pasada, hace escasamente 10 días, teníamos un claro ejemplo con ese evento en el Colegio del Sur, en el García Baisi, donde la vacunación es una medida efectiva de rotura de una cadena de transmisión. Entonces, yo sobre todo transmitir esa tranquilidad, esa confianza, y sobre todo que la gente sepa que detrás de cada vacuna hay un montón de controles y un montón de pruebas y seguimiento. Importante. Que no nos olvidemos tampoco de lo que hemos pasado, ¿no? Sí, sobre todo que no nos olvidemos tan fácilmente de esas pequeñas medidas, porque muchas veces el simple lavado de manos, el simple estornudar contra el codo, no estornudar directamente en espacios donde hay más personas, pues son medidas muy sencillitas que ayudan muchas veces a que esa cadena de transmisión de las enfermedades pues no sea mayor de lo que en este momento es. Bien. No obstante, actualmente el tema del COVID está totalmente, como dice usted, controladísimo, que... Es verdad que siempre estábamos, y en ese sentido Canarias y junto con el resto nacional tenemos una vigilancia epidemiológica muy eficaz, que hace un seguimiento de todos los bichitos que nos van visitando y que nos van circulando entre nuestra población. Y sobre todo lo que quiero transmitir que hay gente siempre vigilando todo ese tipo de enfermedades. Tenemos una Dirección General de Salud Pública que está absolutamente volcada en ese tipo de cosas, y que nos permite discriminar la llegada de nuevas variantes, es decir, tanto de variantes como la aparición de nuevos elementos patógenos en nuestra sociedad. Cualquier médico que mecanice en nuestra historia clínica un diagnóstico asociado a un nuevo virus o lo que sea, automáticamente salta en salud pública y automáticamente empieza el motor a trabajar para localizar, seguir, perseguir y anular ese tipo de patógenos. Así es. Más temas importantes, estos repuntes, estos casos de meningitis que se ha dado en la zona sur, en Gran Tarajal concretamente. ¿Cómo está la situación? Bueno, hay que decir que ahí, sobre todo, transmitir tranquilidad a la población y bueno, era una medida preventiva, obligada por la aparición de 2 casos en el mismo centro de infección por meningococo. Saltaban las alarmas una vez que se detectaba, además, que bueno, se hacían estudios genéticos de los dos casos y se veía que era el mismo, pues se presupone que hay una transmisión entre los propios estudiantes, y lo que se hacía es... En un centro escolar, ¿no? Sí, en un centro escolar, en García Baisi de Gran Tarajal, y lo que se hacía es poner en marcha una medida preventiva, que es vacunar a todos los implicados, tanto al profesorado como a los propios alumnos. Se hacía una campaña informativa, y sobre todo se quería transmitir transparencia a los padres, informarles, y luego se ponía en marcha esa vacunación que hacíamos un sábado y un domingo. Citábamos a 700 personas. Conseguíamos un 84%, aquí tengo los datos, 84% de los convocados se vacunaron.
es un auténtico éxito. Hay que decir que por parte de Salud Pública se considera un éxito de vacunación cuando se alcanzan tasas superiores al 70%. En ese fin de semana alcanzamos el 84%. Aún así, tanto Salud Pública como la gerencia pues querían aumentar esa tasa de vacunación. Pusimos un día adicional, que fue el jueves pasado, que se vacunaron otras 25 personas, es decir, al final alcanzamos casi el 90% de vacunación. Y lo importante de aquí es decir que el sistema funciona, el sistema de vigilancia epidemiológica funciona. Cuando se detecta un caso en cualquier médico del centro de salud, pues automáticamente saltan las alarmas y se hace un seguimiento por parte de Salud Pública y se toman medidas en caso de que sea necesario. Hay que decir también que contra el meningococo todos nuestros niños deberían estar vacunados porque está metido dentro del calendario de vacunación de Canarias, pero que en situaciones excepcionales donde se detectan dos casos en muy poquito espacio de tiempo, pues se creía que la vacunación, una nueva dosis, pues se considera una manera de romper esa posible cadena de transmisión en un centro donde además los niños están en continuo contacto y por tanto se pueden transmitir con mucha más facilidad unos a otros. Por lo tanto, controlada. Absolutamente controlados y en ese sentido una tranquilidad absoluta a toda la población a ese respecto. Perfecto, buenas noticias esas. Nos vamos un poquito a la unidad de oncología y radioterapia. Mucha polémica, muchas ganas de que estuvieran operativas, al final ya están. ¿Cómo está marchando? Bueno, hace escasamente unos días era el segundo aniversario de nuestro búnker, de nuestro acelerador. Una realidad después de una lucha en el año 2018-2019, una lucha social reivindicando ese búnker. Bueno, para todos aquellos que decían que no iba a tener uso o que no estaba justificada su implantación en Fuerteventura, bueno, los datos creo que acompañan que sí era necesario. Es decir, estamos hablando de que en 2 años hemos tratado 381 personas en nuestro acelerador, pacientes que han recibido aproximadamente unas 4.300 sesiones de radioterapia. Además, el propio servicio de oncología radioterápica tiene una parte de consultas en las cuales han podido tratar de manera integral, es decir, a 119 personas, 119 pacientes de Fuerteventura han sido tratados íntegramente en el hospital de Fuerteventura, desde la consulta, detección, tratamiento, sin necesidad de salir fuera de la isla, y son cifras que yo creo que justifican, no solamente justifican, sino además lo hacen con un sobresaliente esa necesidad que detectábamos hace unos años y que se materializó y que después del segundo año pues se ha visto la efectividad y por fin podemos hablar de que nuestros pacientes no tienen necesidad de salir de la isla para recibir un tratamiento equivalente al que podrían recibir en cualquier otro punto de nuestra geografía nacional. Incluso recibir esa necesaria asistencia para valorar y prevenir, ¿no? También, ¿no? Sí, además hay que tener en cuenta que en Fuerteventura hemos conseguido establecer, conjunto con el servicio de oncología, un sistema, yo creo que integral de atención, que yo creo que no sé si en muchos otros sitios se consigue, que es que absolutamente estén todos integrados y trabajando en el continuo. El otro día, cuando hacíamos ese segundo aniversario, asistían no solamente Marta Lloré, que es la oncóloga responsable del búnker y de la unidad de oncología radioterápica, sino también asistía a la Asociación del Cáncer, con lo que trabajamos mano a mano dentro del hospital, y hablábamos de esa relación tan fluida que hay entre asociación, pacientes, servicio de oncología y servicio de oncología radioterápica, ese fluir tan bien que hay, que los pacientes prácticamente pues se sienten como en su casa, en el sentido de que son atendidos a demanda. Cualquier problema, cualquier complicación que tienen, siempre encuentran a un oncólogo al que asistir, tanto a la unidad de oncología radioterápica como al propio servicio de oncología, y quizás esa es hablábamos incluso en esas jornadas del tema de que la humanización se ha implantado o que ha llegado o se ha implantado muy seriamente dentro de ese servicio, porque yo creo que sobre todo la gente ha podido visualizar, los pacientes, que se puede trabajar con el Servicio de Salud, que pueden encontrar en sus profesionales a una persona de confianza en el que puedan acudir para todas sus casuísticas que les puede ocurrir durante el cáncer, porque hay que decir que no solamente es el momento del tratamiento, no solamente es la radioterapia, la quimio, sino también son las incidencias que te pueden ocurrir en tu día a día, que tengas a alguien al otro lado del teléfono que te ayude a resolverlos, esos momentos que te desbordan o que te superan, que encuentres que el oncólogo, la enfermería, porque no hay que olvidar que también
Tanto no solamente es una labor de los facultativos, también la enfermería está súper involucrada en el servicio de oncología y que ellos encuentran el apoyo por parte de nuestros profesionales en cualquier momento de su etapa y de su periplo. Sí. Así es. Hablando de especialistas, vemos que, bueno, yo creo que esto suele pasar a nivel general, nunca es mucho, al contrario, siempre es poco, la afluencia o participación de especialistas concretos, que no tengamos que esperar tanto tiempo en una lista de espera, que por desgracia se hace un poco eterna, ¿no? Bueno, en la misma pregunta has hablado de especialistas y de listas de espera, que son justamente los dos hándicaps. Sí, tenemos en este momento, y no hay que ocultarlo, es decir, cuando empezábamos hace 10 meses, pues nos encontramos con una situación bastante preocupante en el hospital. Teníamos una parte del hospital profesionales de baja, vacantes, muchísimas vacantes de muchas especialidades, y hoy por hoy seguimos luchando para incorporar a muchos facultativos que nos faltan en nuestra plantilla y que nos ayuden a completar y poner en marcha, pues bueno, a disminuir esos tiempos de espera que muchos de nuestros pacientes pues tienen que soportar. Es verdad que es una labor que nos está costando muchísimo. Tenemos algunas especialidades en las que no hay forma de conseguir especialistas, y no es que nos cueste a nosotros, es que le cuesta a todo el mundo a nivel nacional, pero especialmente a nosotros por nuestra singularidad geográfica nos cuesta todavía mucho más que a los hospitales de referencia. Pero es un problema nacional. Encontrar especialistas en este momento es muy difícil. Hay especialidades, medicina interna, médico de urgencias, médico de familia. ¿Por qué cuesta tanto encontrarlos? ¿A qué se debe? Bueno, por un lado, porque hay muy poquitos profesionales disponibles, hay una auténtica competencia, una guerra civil entre todos los hospitales por fichar a esos profesionales, pero además nosotros tenemos una serie de hándicaps adicionales. Por un lado, venimos de una asistencia, de un sistema que es deficitario, con lo cual cuando hablamos con un profesional muchas veces pues tenemos que explicarle que va a tener muy poquito apoyo, en el sentido de que va a tener un servicio muy pequeñito, y luego tenemos una serie de hándicaps adicionales, como es el tema del acceso a la vivienda, también, que nos está lastrando muchísimo más de lo que nosotros pensábamos. Justamente yo antes te comentaba que nosotros intentamos, cuando conseguimos un profesional, intentamos fidelizarlo a nuestra isla, intentando ayudarlo en todos los pasos de esa llegada, porque al final no deja de ser un momento de cambio, claro, donde un facultativo abandona su seguridad de un hospital para venirse a Fuerteventura. Bueno, muchas veces tiene que venirse con los chiquillos, cambiar de vivienda, etcétera, etcétera. Nosotros en la gerencia, pues bueno, el director, la dirección médica y toda la gerencia en general se vuelca con esa llegada. Les ayudamos desde que vieron los chiquillos en el colegio, un poquito, al padrón, bueno, hasta abrir cuentas bancarias les hemos acompañado en algunos casos, algunos profesionales de otras nacionalidades. Pero es verdad que la vivienda es una cosa que se nos está resistiendo muchísimo. Lo he contado en otros casos. Hemos tenido un caso que es el más que por lo menos a mí me llama la atención. Alguien que venía decía que quería vivir en el norte de la isla, que había estado mirando, que estaba ilusionado con venir a Fuerteventura, pero que le hacía ilusión vivir en el norte porque le gustaba muchísimo el tema de la playa, el tema del windsurf, etcétera, etcétera. Y bueno, empezamos a buscar, empezamos por Coralejo y terminó encontrando Tiscamanita. Entonces, increíble. Es claro, es que al final ni siquiera depende de que esté dispuesto a pagar en muchos casos, es que no hay oferta en este momento, y eso evidentemente cuando tienes que tomar un avión, la decisión previa antes de tomar un avión para venirte a la isla es ¿tengo dónde quedarme? Efectivamente, una y eso pregunta es un hándicap importante que nos está lastrando muchísimo. No sé cuál es la solución, sinceramente, porque creo que además a los ritmos de crecimiento que estamos teniendo en la isla, pues se nos hace muy difícil porque según me comentaba un compañero el otro día del padrón aquí de Puerto, me decía, oye, es que en 4 meses hemos subido en 2.000 personas en Puerto. Increíble. Es decir, 2.000 personas en 4 meses. En el municipio de Puerto, es decir, si lo multiplicas por el resto de municipios, pues te da una idea del crecimiento que estamos experimentando. Un crecimiento que además no solamente atañe al tema de la vivienda, también nos desborda en nuestra previsión, porque toda esa gente al final requiere servicios sanitarios, claro, requiere atención sanitaria, y eso al final son crecimientos con los que tenemos que lidiar y asumir y absorber dentro del sistema nuestro. Claro, porque se valoran un poquito más quizás los residentes o gente que viene a vivir a Fuerteventura, pero no se tiene en cuenta que viene mucha gente. Claro, es que vas a ver pero es que todas aquellas personas que se quedan a vivir en nuestra isla al final terminan sacando una tarjeta sanitaria, seguida empadronándose, claro. Y se convierten en consumidores del producto sanitario. Además, tal y como tenemos montado nuestro sistema, donde
nuestros médicos de primaria tienen un cupo, es decir, un número de personas de pacientes a su cargo, pues bueno, al final pasan a engrosar el cupo de algún médico, claro, que irá creciendo el número de pacientes que tiene a su cargo y que en algún momento lo obliga a traspasar esos pacientes a otros facultativos que nos está costando encontrar. En ese sentido, esa quizás es uno de los hándicaps que tenemos en la isla, es decir, estamos sometidos a un crecimiento, quizás, no voy a decir incontrolado, pero bueno, un crecimiento que nos está desbordando en muchos casos. ¿Incontrolado o descontrolado? Sí, yo creo que con una isla como la nuestra, con nuestra especificidad, tenemos que buscar alguna forma de limitar ese crecimiento o de controlarlo. Sí, sí que es verdad. Otro tema importante que nos llegaron noticias hace algunos meses sobre la licitación de un helicóptero con base en Fuerteventura, en el aeropuerto, exactamente. Efectivamente. Que agilizaría mucho las urgencias, ¿no? Efectivamente, ¿no? Ese es un gran logro que tenemos en esta legislatura. Si se consigue materializar ese tercer helicóptero de Canarias con base en Fuerteventura, es sin duda una ayuda y una reducción de tiempo para todos, porque hay que decir que es verdad que va a tener la base en Fuerteventura, es un helicóptero, es un logro para la isla de Fuerteventura, pero es un logro para todas las islas porque en realidad pasa a engrosar ese pool de helicópteros para las evacuaciones de todo el archipiélago. Era una reclamación histórica también, teníamos conjunto Fuerteventura y Lanzarote. Al final, afortunadamente, bueno, se viene a quedar en Fuerteventura, pero sin duda va a ayudar muchísimo a reducir los tiempos y a disponer de mayor seguridad en esos traslados a nuestros hospitales de referencia que siguen siendo necesarios a pesar de todo. ¿Qué tiempo hablamos más o menos de que eso sea una realidad? Aproximadamente. Bueno, está en fase de concurso. El problema de todo esto es que, por lo que me cuentan, la fabricación de ese tipo de elementos no es que estén fabricados y esperando que alguien los compre, sino que una vez que se hace el encargo se empieza a fabricar, claro, y lleva una serie que además creo que la cadena de suministro de helicópteros está dedicada exclusivamente a la guerra de Ucrania, por lo que se oye por ahí, pero bueno, lo importante es que está caminando, que eso ya está conseguido, en el sentido de que ya hay una aceptación global por parte de la Consejería de Gobierno de Canarias de que esos helicópteros vienen a Fuerteventura y bueno, tarde o temprano se materializará y lo veremos aquí, si Dios quiere. Así nos ahorraríamos un poco esa rapidez, por ejemplo, en casos de accidentes en la zona sur, que es la más lejana. Accidente, esto es evacuación sanitaria. Evacuación sanitaria. Hay que distinguir del helicóptero de emergencias, que eso es otro tipo de helicópteros en muchos casos. Sí, yo quería un poco enlazar el tema del sur con... ¿Es necesario un hospital en el sur? Es necesario... Yo no hablo de hospital, yo sí hablo de centro de atención especializada. Es decir, ¿es necesario atención especializada en el sur de la isla? Sí. Sí, creo que es una reivindicación social del sur de nuestra isla desde hace muchísimos años. Somos la isla mayor en tamaño a marea vacía, es verdad, sí, la mitad del día, pero somos la isla de mayor tamaño, somos la isla de mayor longitud y es verdad que nuestra población del sur de la isla lleva toda la vida sufriendo esa diferencia que le establece el tema de la distancia. En ese sentido, nosotros sí creemos que en el sur de nuestra isla tiene que aparecer un centro de atención especializada que acerque la atención especializada a la población del sur. Y cuando hablamos de ese centro, bueno, hemos trabajado, tenemos el suelo, tenemos un suelo que nos ha cedido el excelentísimo Ayuntamiento de Pájara, estamos en la fase de aceptación del suelo por parte de Hacienda, es decir, ya toda la tramitación del suelo necesaria para esa infraestructura en el sur de la isla por parte del Servicio de Salud, toda esa tramitación ya está realizada. Y lo que estamos esperando es que Hacienda nos dé la aceptación de ese suelo como pistoletazo de salida a la presentación a la gente del proyecto. En principio, bueno, como cifras generales, es decir, que es un edificio que creemos que va a tener en torno a los 17.000 metros cuadrados, es decir, un señor edificio. ¿Está ubicado en la Lajita. Vale. Sí, es verdad que se hacía... Esa parcela es una parcela que ya nos cedió el Ayuntamiento de 12.000 metros cuadrados y en ella queremos ubicar ese edificio. Que en principio, tal y como están las normas urbanísticas de Pájara, pues nos permitiría construir un edificio de 3 plantas y bueno, y con posibilidad de crecer en el futuro en función de cómo vaya creciendo la población. Pero es verdad que en nuestra isla, cuando en su momento hicimos el Hospital General de Fuerteventura, lo hicimos pensando en un sistema monopolar, con un núcleo hospitalario en la capital. En ese momento, hace 40 años, estaba justificado.
la población, mayor parte de la población se concentraba en la capital, pero es verdad que la fotografía poblacional de Fuerteventura ha cambiado muchísimo. Totalmente. Desde esa época, y el sur de nuestra isla ha cambiado, ha crecido y ha ido exigiendo el tener los servicios de atención especializada mucho más cerca de la población, que esos desplazamientos de 100 kilómetros para ser atendido una consulta pues dejen de ser, y en este caso en La Lajita se da ese centro de atención especializada. Y aparte de masifica un poco las zonas que ahora existen, ¿no? La urgencia es tanto del hospital. Es que además nos permitiría dividir la población por zonas, y nos permitiría exactamente lo que está diciendo, evitar volver a lanzar un proceso de crecimiento en el hospital en breve. Porque, bueno, a estos ritmos de crecimiento de la población, a este ritmo de fichaje de especialistas, porque es verdad que aunque seguimos teniendo dificultades para conseguir, hemos conseguido varios especialistas para nuestro hospital, y bueno, esos especialistas al final consumen espacio, necesitan consultas, necesitan gabinetes de exploración, etcétera, etcétera, y otras infraestructuras y otros equipamientos, y para eso tenemos que seguir creciendo en cuanto a superficie. Ese centro de atención especializado en el sur de nuestra isla nos permitiría ese desdoblamiento de la población, claro, en 2 zonas. Yo, sobre todo con la parte de especialistas, decir que, bueno, en nuestra isla afortunadamente ya hemos dejado abandonado las especialidades unipersonales, como teníamos el caso de neumología, reumatología. Ya hemos incorporado nuevos especialistas. En este momento hay especialidades en las que podemos darnos por satisfechos con la cobertura que tenemos. Tenemos 5 endocrinos, por ejemplo, hemos pasado de 3 a 5, en reumatólogos hemos pasado de 1 a 2, neumología hemos pasado a tener 3 neumólogos, de 1 a 3, pero es verdad que queda muchísimo trabajo por hacer, y sobre todo faltan muchas incorporaciones que nos ayuden un poco a lidiar con esa lista de espera, que es el gran caballo de batalla de esta legislatura por parte de la Consejería, en el sentido de decir que nosotros estamos activando todos los medios para luchar contra la lista de espera en todas sus vertientes, es decir, desde la lista de espera quirúrgica, la puramente quirúrgica, a la de consultas, que también hubo un momento que estuvieron bastante paralizadas en el hospital, y estamos retomando la actividad, y luego también la lista de espera, el tiempo de espera para consulta en atención primaria, que es otro de los frentes de lucha que tenemos en marcha. Abierto ahora, ¿no? Con idea de que cuanto antes se reduzca esta lista de espera. Es verdad que el hándicap de la imposibilidad o la dificultad para conseguir facultativos, pero también es verdad que tenemos que trabajar en todas las partes organizativas. Nosotros hemos desde cambiado la agenda de los facultativos, hemos establecido la posibilidad de que desde urgencia se pueda citar directamente al facultativo al día siguiente, para evitar ese tránsito de sales de urgencia, necesitas un parte de baja, necesitas pedir cita 14 días después. Hemos intentado acortar esas situaciones y buscar las vías para que se les atienda lo antes posible, pero es verdad que en algunos casos estamos hablando de tiempos medios de espera de 10 días que no son asumibles. Normal dentro de la atención primaria es estar dentro de los 3 primeros días, y en ese sentido tenemos que luchar y activarnos para que en breve podamos estar hablando de esos tiempos medios de consulta. Y eso que tenemos las consultas telefónicas que vinieron para quedarse, creo que ha sido algo que surgía a través del COVID. Sí, pero es verdad que los estamos limitando sobre todo al seguimiento de IT y a muy poquitas casuísticas, porque lo importante para un acto médico es tener la presencia y el paciente delante nuestro para poder hacer ese acto médico. Así es. Bueno, pues estamos ya en la recta final, últimos minutos. ¿Cuáles son los sueños en este caso, el director del área de salud de Fuerteventura, Tomás Marcial, de poner en marcha lo antes posible? ¿Qué le gustaría ver hecho realidad? Yo me gustaría, aparte me gustaría ver aterrizar el helicóptero en el aeropuerto de Fuerteventura, pues el tema de todas las infraestructuras. Nosotros nos hemos volcado en el tema de reactivar el tema de las infraestructuras. Si estamos hablando de crecimiento, estamos hablando de esos crecimientos poblacionales, estamos hablando de contratación de nuevos especialistas, al final todo eso traduce en que necesitamos tener edificios que puedan albergar con una cierta comodidad de trabajo a nuestros facultativos. En ese sentido, lo que estamos haciendo es reactivar toda la agenda de infraestructuras para la isla. Todos esos proyectos que, en muchos casos desde el año 2019 que nos fuimos, pues se han quedado un poquito parados. En ese sentido, pues mañana posiblemente hay una noticia positiva, que se adjudica ya, fui en la redacción del proyecto del Centro de Salud de Corralejo 2. Bien. Por fin tenemos adjudicatario, con lo cual ya empiezan a contar los plazos para tener ese posible proyecto y que podamos lanzar ese proyecto de crecimiento en el norte de la isla, y sobre todo el CAE, porque el CAE creo que va a suponer un antes y un después en la asistencia sanitaria en nuestra isla. Yo, por mi lado, lo que quiero transmitir es ese compromiso con impulsar toda la infraestructura. Hay otra cosa que me gustaría ver muchísimo y que espero que en breve lo podamos ver, que es el tema de la unidad de hemodinámica nuestra, ya trabajando en exclusiva con nuestros profesionales, pero además haciéndolo los 5 días de la semana.
Eso, en principio, ahora mismo ya hemos pasado del segundo día al tercero. Sí, estamos trabajando 3 días en semana en la unidad de hemodinámica de manera programada y ya empezamos a hacer algunos primeros casos de no programadas, sino de los infartos que nos surgen. Pero espero que en un breve plazo de tiempo pues ya estemos trabajando los 5 días y que seamos capaces de atender a toda la casuística cardiológica que nos surge en la isla. Una última pregunta. ¿Qué pasa con el centro de salud? Llegan muchas quejas, muchos problemas, falta de atención, mucha espera también, que me imagino es debido quizás a esa falta de, como estamos hablando, de... ¿Te refieres a los puntos de urgencia de los centros de salud? De urgencia, sí, exactamente. Efectivamente, lo que hablábamos antes del COVID, sí es verdad que no nos está desbordando, pero sí es verdad que nos está produciendo retraso. Es decir, ¿Hace falta otro centro de salud en Puerto? ¿O ampliar? Hace falta ampliar, sí. Tal y como estamos creciendo en población, si en 4 meses estamos hablando de 2.000 personas que se han incorporado en nuestro municipio, eso al final se traduce en una UAF más. Claro. En un médico de atención familiar que hay que buscar una consulta y una tanto para él como para la enfermería que lo acompaña. Porque, ¿es consciente usted de que hay mucha problemática, ¿no?, dentro del centro de salud de urgencia? Nosotros no solamente somos conscientes, sino que además hacemos un seguimiento semanal de toda la lista de espera de todos los médicos de atención primaria. Es decir, nosotros monitorizamos los tiempos medio de atención de cada uno de los facultativos y de todos los puntos de urgencia. Nos preocupa muchísimo. Yo lo quiero dejar clarísimo, que a nosotros nos preocupa muchísimo, que lo supervisamos, que estamos intentando poner en marcha todas las vías administrativas y organizativas que nos ayudan a eso, pero es verdad también que depende también de la llegada de facultativos. En ese sentido, también las infraestructuras son necesarias. En ese sentido, Puerto ya tiene en este momento 2 centros de salud y esperemos que en breve en el Matorral podemos tener un consultorio también, que estamos ya con la fase de aceptación del suelo, un consultorio que también nos permita un poquito descongestionar Puerto Rosario, el Centro de Salud de Puerto Unido. Perfecto. Bueno, son buenas noticias esas. Pues Tomás Marcial Pérez, yo creo que está un poco a priori todo un poco... no sé si se nos queda algo que quiera... No, yo sobre todo transmitir a la gente que somos conscientes de la situación, que somos conscientes de las cosas en las que estamos fallando, en ese sentido, y que sepan que estamos luchando para corregir todas aquellas cosas. Nosotros cuando una de las cosas que más nos ha agobiado es el tema de las listas de espera y sobre todo la parte de consultas, porque al final la consulta es el punto de entrada de los pacientes a nuestras listas de espera quirúrgicas. Y si no entran, es decir, si no se les atiende, al final hay un cuello de botella ahí que paraliza todo. Nosotros nuestro trabajo día a día es intentar reactivar toda la parte de consultas, que se vuelva a desbloquear todas las consultas y que se trabaje fluidamente y que los pacientes tengan la sensación de que una vez que se les pide consulta se les atiende en unos tiempos que se puedan considerar aceptables. En ese sentido, eso, el reactivar las consultas como estamos intentando hacer en el hospital, pues tiene un efecto al final en la lista de espera, porque al final son más pacientes que se atienden, más pacientes que al final terminan llegando a la vía quirúrgica, pero es el camino. Al final no podemos tener un montón de gente esperando hasta 2 años, como ha sido el caso en algunas especialidades, a que se les atienda. Tenemos que trabajar con unos tiempos y con unos objetivos que nos permitan tener una atención de calidad. Así es. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido un placer tenerle en esta primera toma de contacto, que como decía anteriormente, al principio seguro habrán más, para tratar más temas de interés de la población. Y simplemente, pues nada, felicitarle por la labor también, que es importante y fundamental, ¿no? Porque la salud es lo primero, ante todo y sobre todo. Sí, señor. Y para aquellos que vivimos la falta de salud en alguno de nuestros miembros de nuestra familia, pues evidentemente es cuando realmente le da la importancia y la trascendencia que tiene. Así es. Gracias, director. Muchísimas gracias. Tomás Marcial Pérez, la voz del día aquí en 2FM Radio hoy, director del área de salud de Fuerteventura, el cual nos ha puesto un poquito al día en todo lo que respecta a la sanidad en la isla de Fuerteventura. Esto fue todo. Sigan disfrutando de nuestra compañía en 2FM Radio. Un saludo.